Marita Dalmaso, como les había prometido. La entrevista de hoy es con Marita Dalmaso, fonoaudióloga, docente de la materia foniatría en la UNLAM, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de la Voz, coordinadora de la campaña Día Mundial de la Voz en Argentina, asesora fonoaudióloga en la Dirección de Salud Laboral, de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, coordinadora de EIO, Equipo Interdisciplinario del Oeste, fonoaudióloga en Fonar Buenos Aires, consultora fonoaudiológica en la Trinidad de Ramos Mejía. Bueno, amplio el currículum de la señora Marita Dalmaso. Para mí, Marita, divina, gracias por venir, bienvenida aquí a Buena Mezcla. No, muchas gracias a vos, Adri, por invitarme y poder comunicar. Esa es la idea. Esa es la idea. Porque la idea es esta. Decimos que respiramos mal, hablamos mal, masticamos mal. ¿Todo lo hacemos mal? No, no todo lo hacemos mal. Cuando nosotros respiramos, nos mantiene vivos. O sea, nuestra vida inicia en nuestra primera respiración y termina en la última, así que tan mal no nos va. Quizás el tema es que podemos entrenar esa respiración para determinadas funciones de una mejor manera. Si nosotros eso lo entrenamos de una manera más eficiente, podremos tener mejores discursos, podremos ser profesionales de la voz, por ejemplo, como el caso de los locutores, de los docentes y tantos más, cantantes, actores, ¿sí? Entonces, una respiración entrenada nos lleva a la necesidad de entrenar una voz, y para poderla entrenar, esa voz tiene que ser saludable. Claro que sí. Y se puede lograr, esto se puede lograr, como vos decís. Ahora, hay muchas cosas que nos olvidamos de hacer, que son naturales, como por ejemplo, tomar líquido. Nos olvidamos que tenemos que tomar agua y que es lo principal, lo primero que tenemos que hacer. Beneficioso para un montón de cosas, pero con el tema de la voz, ¿qué pasa cuando no tomamos suficiente líquido? Bueno, las cuerdas vocales, que son dos y están en nuestra laringe, lo que nosotros llamamos garganta, se mueven y vibran a determinada cantidad de veces por segundo, y eso es lo que caracteriza el tono de voz de cada persona, la altura tonal, ¿sí? Esa vibración obviamente genera movimiento. Claro. ¿Sí? Para que se pueda mover y vibrar necesita estar hidratado. Si la mucosa de la cuerda no está hidratada y está seca, empieza a raspar. Claro. Y si empieza a raspar, se empieza a lastimar. Eso es sobreesfuerzo con poca hidratación, puede generar una enfermedad en las cuerdas, lo que nosotros llamamos una ronquera o una difonía. Terrible esto de quedarse sin voz. Yo tuve, conocí un caso que fue mucho antes de conocerte, que tuvo que ver con una clienta mía, con el trabajo que yo estaba haciendo en ese momento. Ella docente, queda sin voz, pero absolutamente, y ella va a verte para hacer el tratamiento fonoaudiológico y recuperó la voz. Obviamente yo me entero después que vos habías tenido que ver cuando te conozco a vos. ¿Qué pasa cuando se produce eso, Marita, en vos? Es decir, de poder lograr en una persona que viene muda, devolverle la voz. Es algo maravilloso. ¿Qué pasa en vos con eso? Emocionalmente a mí es una gratificación y una alegría inmensa, porque yo considero que la voz de una persona tiene múltiples funciones. Una, comunicar, poder decir desde quiero agua hasta decir te amo. Exacto. Hasta necesito lo que fuera. Claro. También tiene que ver con la identidad. Nosotros identificamos a la gente que nos rodea
y que conocemos por la voz, ese sonido que es personal de cada uno. De cada uno, es como una huella digital. Hay una forma de medirlo y saber de quién es. Hay una gente que investiga la identificación del hablante, esa huella digital vocal que nosotros tenemos. Cuando esa voz se enferma, la huella modifica. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando te llama tu amigo, te dice, che, pero a vos te pasa algo. ¿Por qué? Porque no es la voz de siempre. También es vehículo de emociones. Claro, tremendo. Entonces, no podés decir o sonar a determinada emoción si tu voz está enferma o no está. Claro. El peligro de pegar ese grito cuando nos enojamos. Uch. A ver, vamos a diferenciar lo que es hablar fuerte, muy fuerte, y lo que es gritar. El manejo del volumen en una persona entrenada no es dañino. Claro. ¿Sí? El grito implica descontrol. Ese descontrol hace que, precisamente, puedas lastimarte, porque no tenés controlado lo que estás haciendo. Puede pasar cualquier cosa. Ese cualquier cosa puede ser un moretón, un hematoma en la cuerda vocal por ese golpe. Nosotros estábamos hablando de que las cuerdas vocales se juntan y se separan una cantidad de veces por segundo. Y lo terrible, que bueno, que mucha gente no lo debe saber, que son tan solo dos y no se pueden reemplazar. Es decir, no, todavía no. Hay gente que puede quedar con un pedacito de hígado, ¿no es cierto? Pero con un pedacito... Bueno, también hay gente que queda con un pedacito de cuerda. Digamos, o sea, lo más leve que nos puede pasar es que la cuerda vocal se inflame, entonces modifica nuestro sonido porque está como hinchado. Claro. ¿Sí? Está hinchado, inflamado. Claro. Entonces, si le hubiesen dado un golpe, viste, en el ojo te dan un golpe. Puede ser por un resfrío, no necesariamente. También modifica la resonancia y modifica la vibración. ¿Sí? Al estar inflamado se mueve más lento, tiene otro sonido. Las distintas enfermedades que puede tener la cuerda vocal las diagnostica el médico, el otorrinolaringólogo, en especialidad sería el laringólogo para cuerdas vocales. Claro. ¿Sí? Ese especialista en cuerdas es el que va a determinar qué es lo que tiene mediante una serie de estudios que son sumamente simples, sumamente inocuos y que tardan pequeños segundos. Me consta porque yo me lo hice. Perfecto. Y no duele y que lo sepa la gente. Nosotros lo recomendamos desde la Sociedad Argentina de la Voz, por lo menos una vez por año para profesionales de la voz y una vez cada 2 años para la población general. Claro. Teniendo en cuenta que ante cualquier alteración, hay que consultar porque antes que sepamos qué es lo que tiene, antes lo podemos resolver. La patología más severa, la enfermedad más severa es el cáncer de laringe. Claro. Ahí es donde existe la posibilidad de que la persona se quede con un pedacito de cuerda. Que era lo que explicabas, claro. Ese pedacito de cuerda, con las paredes y con las falsas cuerdas, puede llegar a compensar. Nunca va a tener el mismo sonido que antes, pero puede llegar a comunicarse hablando. Claro. Esto es un trabajo arduo que hace la fonoaudióloga para poder rehabilitar esto. Y por supuesto que los estadios más tempranos de cáncer de laringe, o sea, cuando recién empieza, pueden llegar a ser curables en un 100%. Mira qué importante, la prevención, como siempre decimos. Pero la disfonía, ni bien aparece, si a los 7 días, 10 no se fue, es imprescindible una consulta con el otorrinolaringólogo. Claro. ¿Sí? Y si no se fue, seguir averiguando hasta que sepamos exactamente qué es lo que sucede. Claro. Qué bueno esta explicación, porque mucha gente dice, no, viste, me tomé un tecito porque debía
debía haber tomado frío, no sé, que el aire acondicionado, que, viste, las alergias, cómo están. Todo eso puede ser. Puede ser, pero si dura más de 7, 10 días, alerta. Bueno, una consulta. Claro. ¿Qué puede suceder? Que te enteres que hay algo para solucionar. Exacto. Bueno, se puede solucionar. Para eso mismo existe la campaña del Día Mundial de la Voz. Exacto, que el Día Mundial de la Voz es el 16 de abril. Exacto. Pero este sábado 18 de marzo nosotros van a hacer un taller. A ver, sí, contame. Te explico. Nosotros, desde la Sociedad Argentina de la Voz, que es una entidad sin fines de lucro, que trabaja para investigar y promover la investigación en todo lo que tiene que estar relacionado con la voz, está formada por profesionales como laringólogos, otorrinos, cantantes, profesores de canto, que investigan hacen sobre el uso de la voz y el uso adecuado y lo mejor que se puede hacer para. Nos caracterizan determinados cursos, pero la campaña del Día Mundial de la Voz que organiza o coordina la Sociedad Argentina de la Voz se hace en todo el país y tiene como objeto poder detectar patología. Es gratuita, tienen que entrar en la página de la Sociedad de la Voz y averiguar cuál es el lugar más cercano. La semana de celebración este año empieza el 16 de abril, domingo 16 de abril, domingo de Pascua, hasta el 23 de abril. Las distintas entidades que van adhiriendo lo hacen durante todo el mes, dependiendo de sus posibilidades y de sus necesidades horarias. Hay lugares de atención gratuita donde pueden ir a hacer una consulta para evaluar las cuerdas vocales. Ahí le van a decir, su cuerda está sana, usted merece estudiarlas un poquito más. ¿Está? Interesante. Entonces, si usted es profesional de la voz, va a hacerlo porque está estudiando docencia, locución, canto, lo que fuera, es bueno revisarse las cuerdas vocales. Y si usted vive sin una profesión que está relacionada con la voz, pero tiene alguna alteración que le llame la atención o mi voz no está sonando como me parece que debiera, puede hacer esta consulta gratuita o simplemente porque quiere saber qué tan saludable está, hace esta consulta entrando en la página, va a estar el listado de lugares donde hay atención gratuita, se solicita el turno, se concurre y recibe la evaluación. Interesante porque hay muchísima gente que trabaja con teléfono constantemente, hablando mal, porque el hablar por teléfono perjudica bastante, porque se respira mal, porque bueno, la porque no hay aceleración. Entrenamiento. Sí, bueno, claro, tal cual como lo decís vos. Y bueno, y debe haber muchísima gente que está sufriendo alguna anomalía en su voz, como por ejemplo eso que decimos, está fritando la voz. Por ejemplo. ¿No es cierto? Y se escucha esa vibración que no es normal. Y que no es agradable tampoco, y que seguramente la persona está percibiendo que no es de ella, o sea, te das cuenta que no es tu voz. Sí, el tema es cuando llevas mucho tiempo con esta alteración, no, mi voz siempre fue así. Sí. El siempre fue así significa que posiblemente no recuerde cuándo empezó. Claro, claro. ¿Sí? Hay enfermedades en las cuerdas que se producen de un momento a otro, hay otras que son progresivas y hay otras que no tienen nada que ver con el uso vocal, sino que están relacionadas con otros temas. Una persona que tiene una cirugía de tiroides, una extirpación de la glándula tiroides o de alguna situación de esas, existe la posibilidad de que tenga temporalmente o un poquito más alguna alteración en la voz, puede hacer una consulta. Por supuesto que su médico va a ser quien lo derive. Siempre el médico es la persona a la cual hay que hacer la primera consulta. La fonoaudióloga en el área vocal trabaja con el otorrino en equipo. Nosotros desde la Sociedad de la Voz proponemos una evaluación conjunta. Esto es lo novedoso que tiene esta campaña. Y en el taller de este sábado
18 de marzo. Sí, que va a ser de 9 a 12 horas. De 9 a 12 horas. Está dirigido a todos los profesionales que van a evaluar durante la campaña. Claro. Porque nosotros decidimos entre todos cuál es el protocolo a seguir para la evaluación. Este año, además, hemos implementado la posibilidad de una aplicación de celular para tener los resultados de la campaña, porque queremos tener una estadística nacional que pueda cotejarse con las estadísticas mundiales. Mira. Y saber cómo es la voz de los argentinos, qué características tiene, qué necesidades vocales tienen, porque para poder generar una política privada o pública de mejoramiento de estas enfermedades, primero tenemos que tener una información fehaciente de cuál es la enfermedad sobre la cual tenemos que hacer foco. Qué bueno que esto se esté haciendo, ¿no es cierto? Porque claro, sin información, como decís vos, no se puede actuar. Por supuesto. Muchas de nosotras, madres, hemos tenido que llevar a nuestro hijo en algún momento a la fonoaudióloga. A mí me tocó porque mi hijo no pronunciaba bien la R. ¿A qué tenemos que estar atentas las mamás con nuestros hijos? La fonoaudióloga empieza a trabajar con los bebés que lo necesitan, que son lo que se llaman bebés de alto riesgo, ya sea porque nacen con alguna necesidad especial o porque son fruto de un embarazo de alto riesgo, y hay que seguir estas pautas de evolución y tratamiento, y a veces hace falta tratamiento, otras veces solamente son pautas evolutivas para ir observando, para poder ver si se está comunicando cómo le va a permitir desarrollar un lenguaje acorde a sus necesidades y al entorno. Entonces, ¿qué es lo más lindo que puede pasar? Cuando nace un bebé, conexión a nivel piel, que es lo primero. Después la mamá le habla. Claro. Y nuestro lenguaje se construye por aprendizaje. Claro. Los chicos no vienen con un chip que lenguaje. apretas el botoncito y ya sale, claro. Entonces, ¿esto qué pasa? El nene empieza a aprender con la mamá que le habla. El nene, en la medida que va creciendo, empieza a contestar, empieza a imitar. A imitar, la imitación. Hay un tiempo evolutivo para que salgan las letritas, ¿sí? Consulta a la fonoaudióloga en general. El mapa de todas las letritas se completa entre los 5 años y medio. Mirá ¿sí? vos. Pero, dependiendo qué letrita, a qué edad debiera ya estar resuelta. Se puede trabajar con un bebé desde que nace, hasta con un abuelo de 90 y 100 y, dejemos que la vida nos sorprenda. Nosotros nos comunicamos siempre. Claro. Cualquier alteración de la comunicación es atendido por una fonoaudióloga, ya sea el área del lenguaje, ya sea el área de la audición. También la deglución, ¿no es cierto? La deglución, la gente que por determinada patología, ya sea por una intubación o por otras cuestiones, tiene una alteración en la forma de tragar. Esto puede ser tratado y puede ser rehabilitado, ¿sí? Fantástico. Depende, es muy amplia y el campo de la fonoaudiología como para poderlo resumir, pero sí saber que tiene que ver con comunicación, tiene que ver con respiración, tiene que ver con audición, tiene que ver con deglución, ¿sí? Todo lo que porque la comunicación se genera con estructuras que originalmente fueron, vamos a decir, fabricadas o pensadas para necesidades básicas: respirar y alimentarse. Es así. Y con esa zona
nosotros logramos hablar. Ujú. Qué interesante. Bueno, vamos a ir a la publicidad y después continuamos. ¿Qué te parece? No se muevan de ahí. Hay más preguntas para Marita Dalmaso, fonoaudióloga. Y aquí estamos, seguimos con Marita Dalmaso, fonoaudióloga, y la verdad que nos abrió la cabeza con un montón de cosas que seguramente no sabías hasta ahora, que ni sospechabas, y bueno, seguramente te hizo el clic para decir voy a hacer la consulta, y eso es realmente lo que queremos. Es así, Marita. La pregunta es, ¿cómo fue que elegiste ser fonoaudióloga? Uy. ¿Cómo vino eso? Y hoy estabas hablando de ser agradecido y de la solidaridad. Cuando yo era chiquita, de edad, de altura lo voy a seguir siendo, canto, y mi profesor de canto en aquel momento me preguntó qué iba a hacer con mi voz, porque yo quería estudiar medicina. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer con tu voz? Pensá en la parábola de los talentos. ¿Los vas a enterrar? Wow. Entonces, como buen adolescente, di el ingreso a medicina. Como tengo la certeza de que no era mi lugar, no entré. Tuve un aprobado no ingresante en aquella época, hace mucho. Y ahí fue que descubrí que existía la carrera de fonoaudiología. Mira. Me inscribí porque unía medicina, claro, la voz y todo lo que a mí me gustaba. Y no podría hacer otra cosa. El 29 de marzo, o sea, dentro de unos días, hace 30 y tantos años que estás ejerciendo, Marita. Sí. Ay, por Dios. Claro, eras muy jovencita. 33 años. Qué maravilla, porque, claro, la profesión se hace al andar como todo. Totalmente. Y esta experiencia que vos tenés, esta riqueza de experiencia, es fundamental, porque te deben llegar casos realmente que para otros quizás son... no es cierto, que no tienen solución, que no tienen salida, ¿no? En Argentina tenemos el placer de tener fonoaudiólogos muy formados. Mira. No son tantos, pero son muy formados. Claro. La investigación sigue, no se queda en el día que cursaste. Nosotros seguimos aprendiendo, seguimos asistiendo a cursos, seguimos complementando nuestra educación, porque siempre surge algo nuevo, claro, porque lo que sabíamos del pensamiento, de la comunicación y del cerebro hace 30 años no es lo que sabemos ahora. Ya fue, claro. Lo que sabíamos de evaluación hace 30 años no es lo que sabemos ahora. Claro. Y hay gente que se dedica a investigar. Claro. No es mi caso, a mí me gusta el trabajo de campo. Sí, sí. Pero la gente que se dedica a investigar nos da muchísimos elementos como para seguir adelante, como para seguir trabajando, como para repreguntarnos cosas. O a veces en el trabajo de campo surgen temas que no se nos ocurría que nos iban a aparecer, por decirlo así, como consulta. Y un profesional serio lo primero que tiene que hacer es escuchar al paciente, claro, y brindar toda la información que tiene e investigar, porque cada caso merece ser investigado en profundidad. Claro. Cuando el profesional le dice, bien, esto es lo que usted me cuenta, la próxima sesión vamos a evaluarlo en profundidad, eso significa que el profesional que lo está atendiendo se va a llevar su carpeta, su historia clínica a su casa y va a buscar la mejor manera de evaluarlo. Claro. Ningún paciente nuestro entra dentro de un molde. Claro. Si bien hay protocolos base, hay lugares por donde hay que pasar,
todos los casos merecen ser atendidos como únicos, porque la persona que tenemos adelante es única y necesita una rehabilitación que sea personalizada. Exactamente. Bueno, el acompañamiento, que tanta falta hace. No se puede atender a una persona en 15 minutos, como se está haciendo en muchos lugares. ¿Viste? Se puede atender una necesidad de urgencia. Claro. Pero modificarle la comunicación a alguien con una consulta, sin escucha básicamente, no pasa a veces por el tiempo. Claro. Las consultas son más largas, pero también es cierto que lo importante no es la cantidad, sino que estés totalmente focalizado en atender a la persona que tenés adelante mientras la tenés adelante. Claro. Qué importante esto, la verdad. Bueno, gente, ya saben dónde ir, con quién ir, a quién consultar, porque es un tema muy importante. A mí me Nuestra interesa voz. que los oyentes sepan que pueden entrar en la página de la Sociedad Argentina de la Voz y buscar los listados de espacios de atención gratuita durante la campaña. Ahí está. Porque es muy importante. Lo buscan como Sociedad Argentina de la Voz o como sab.org.ar y ahí van a encontrar en la pestaña de Día Mundial de la Voz los espacios. También hay actividades científico-culturales. Esto significa que hay adhesiones de eventos donde se celebra la voz. Fantástico. ¿Y si se quieren comunicar con vos, Marita? Que te lo pregunten a vos. Directamente, Sí. porque llaman a Buena Mezcla, se comunican con Buena Exacto. Mezcla. Bueno, Marita, la verdad que ha sido un gusto tenerte aquí en Buena Mezcla, explicarle a la gente todo esto que haces, que es tan importante, que poco se habla porque realmente no se le da el espacio que merece. Y a partir de ahora la gente tiene un panorama mucho más claro. Y esa es la idea. Esa es la idea. Acercar. Acercar. Comunicar. Así es. Y hablando de los docentes también, además de desear que ganen mucho más de lo que ganan, que tengan un mejor trabajo, que puedan desempeñarse mejor en su trabajo, realmente estaría bueno que desde el ámbito nacional, ¿no es cierto?, se impulsara esto de que también la fonoaudiólogo estuviera dentro de la escuela para colaborar con el docente y con los niños. ¿Qué te parece? Bueno, en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires realmente no puedo darte mucha información de lo que sería Ciudad de Buenos Aires porque no lo conozco en profundidad, no estaría siendo certera. En provincia de Buenos Aires muchas escuelas tienen lo que se llama gabinete de orientación escolar. Este gabinete suele tener una fonoaudióloga dentro del equipo. Hay orientadoras educacionales, sociales y fonoaudiólogas que se dedican a detectar y acompañar, o sea, detectar la problemática de los chicos y a orientar a la docente y a las familias respecto de cuál es el tratamiento más indicado para ese chico. Lo que desde la Dirección de Educación se está bregando también es por atender la problemática de la voz de los docentes. Exacto. Pero bueno, es un proyecto en gesta. Bueno, por lo menos está el proyecto. Totalmente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un placer como siempre.